Ya, buenísimo, ¿cómo están? Aquí Cristóbal Gompertz, uno de los ayudantes del curso. Entonces les voy a hacer un video de los ejercicios que quedaron pendientes de la guía del tema 4, que son el ejercicio 1, el 4 y el 6, y el 5 se los va a mejor propuesto porque al final es muy parecido al 4, ¿ya? Entonces al final el tema es de árbol binomial, así que démosle. Entonces el primer ejercicio, ya nos dan acá en la tabla de la estructura de tasa actual, nos dicen que en 6 meses más la tasa con plazo de 6 meses puede ser 3,39 o 0,95%. Entonces ahora hay que ocupar portafolio replicador, o sea, con los bonos, sacar el precio de un swap que paga 100 partido en 2 por la tasa del momento menos la tasa swap, que al final es un 2%. Y después verificar con valoración neutral al riesgo. Entonces, tenemos nuestra acá, entonces tenemos 0, 0,5 y 1. O sea, un bono que vence en 1 es lo que tenemos que ocupar para poder replicar el swap que vence acá. Entonces, el bono siempre va a pagar 100 en su vencimiento, ¿ya? Entonces acá el precio 1 up va a ser 100 por la exponencial de la tasa vigente. Entonces puede ser 3,39 o 0,95%. Entonces acá va a ser menos 3,39% por 0,5 porque acá tenemos 0, 0,5 y 1. Entonces tenemos 0,5 de plazo ahí entre medio, ¿ya? Entonces esto nos va a dar 98,3193. Y el de abajo va a ser lo mismo, 100 por la exponencial de menos 0,95% por 0,5. Y esto da 99,5261. Para sacar el precio en cero del bono que vence en 1, al final, a pesar de que acá tengamos como dos nodos, o sea, tres nodos, el plazo es a un año, ¿ya? Entonces, el precio va a ser, pero para sacar el precio primero hay que sacar la probabilidad, ¿ya? La probabilidad neutral al riesgo, que al final la probabilidad neutral al riesgo por fórmula va a ser, que ahí la fórmula ustedes la ven, pero va a ser la exponencial de la tasa vigente, 1,74%, por 0,5, por, al final el factor de descuento de un bono a un año, ¿ya? Que al final es 97,8925, menos 99,5261, ¿ya? Que al final es el precio 1 down, 99,5261, partido en la diferencia del precio de los dos bonos, ¿ya? O sea, del 1 up y el 1 down, ¿ya? Entonces 98,3193 menos 99,5261, y esto da 64,49, puta, con 49%. Entonces el precio en cero el bono, que no nos piden sacar, pero para que sepan, va a ser, la probabilidad va a ser 64,49% la probabilidad que sea up, el estado de arriba. Entonces por 98,3193 más uno menos, o final, claro, uno menos 64,49%, que es la probabilidad de que sea el estado down. Entonces por 99,5261. Y eso hay que tenerlo en los presentes con la tasa vigente a medio semestre, o sea, un semestre, que al final es 1,74%. Entonces, por menos 1,74% por 0,5. Y eso les va a dar un precio del bono hoy día de 97,8925. Ya ese es el precio del bono hoy. Ya, entonces la A nos dicen, este es como el paso previo para poder sacarla. Entonces tenemos que usar portafolio replicador ahora. Entonces usted ahora ocupa la fórmula, la típica, de cuántas unidades necesitamos de cada cosa, ¿ya? Pero antes tenemos que sacar cuáles son los flujos de nuestro swap. Entonces acá nos decían que el swap paga 100 partido en 2
por R1 menos C. Entonces, en el caso up, la probabilidad, o sea, la tasa era 3,39%. Entonces, acá va a ser 100 partido en 2 por 3,39% menos 2%, que es la tasa swap, y eso da 0,695. Y para el caso abajo, que hace lo mismo, 100 partido en 2 por la tasa que es 0,85%, 0,95%, perdón, menos 2%, esto es negativo claramente, y por eso nos da menos 0,525. ¿Ya? Entonces, ahora para sacar el N2 va a ser la diferencia de estos precios, ¿ya? Entonces, la diferencia de los nodos menos 0,525 partido en la diferencia de los mismos nodos, pero los precios. Entonces es 98,31, 93 menos esto de acá. Entonces va a ser 98,3193 menos 99,5261. Esto nos da que N2 es igual a menos 1,0109. ¿Ya? N1 va a ser 1 partido en 100. Y acá va a ser el precio o el valor en el nodo up de lo que queremos imitar, que en este caso es el swap, menos N2, que en este caso es menos 1,0109, por el valor del nodo up, pero del bono. ¿Ya? Entonces por 98,3193. Y esto da 1,0009. ¿Ya? Entonces el valor del cero, ¿qué va a ser? Va a ser N1, 1,0009 por el valor del precio del bono em, a un semestre, o sea, este de acá, por 99,1378, que al final un semestre equivale a I igual a 1, ¿ya? Que al final es el mismo como cuando vence el swap, ¿ya? Entonces por 99,1338 más, pero en este caso es N2, o sea, más N2, pero en este caso es negativo, entonces va a ser menos 1,0109 por el precio del bono a un año plazo hoy día, ¿ya? Entonces por 97,8925. 89 con, esto da 0,2635. Y con valoración neutral al riesgo, al final esto va a ser, em, tenemos que ocupar entonces acá tenemos que traer a valor presente, entonces va a ser la exponencial de menos 1,74%. Y esto es a un semestre, ¿cierto? Por la esperanza, la esperanza de esto de acá, ¿ya? Que al final es 0,695 más menos 0,525. No, perdón. O sea, por la esperanza, pero en base a las probabilidades de acá arriba. Ya, entonces va a ser 0,6449 por 0,695. Y acá la del otro lado, que es 1 menos 0,5. Espérate, lo puedo confirmar primero. Menos 0,55. Ya, ahí está, sí. Ya, entonces, la esperanza acá es en base a la probabilidad neutral del riesgo que sacamos acá. Entonces va a ser, en el nodo up, va a ser 0,695 por la probabilidad neutral del riesgo más menos 0,525 por 1 menos la probabilidad neutral del riesgo que sea el estado up. ¿Ya? Y esa esperanza da 0,2618. Ya sobre la confusión que ahí me traspapelé. Y esto da 0,2595. Ya, acá en teoría estos dos deberían ser iguales.
¿ya? O sea, la evaluación neutral del riesgo iría del mismo número que pasa por Tablero replicador. Pero acá no da lo mismo porque hay un tema probablemente de decimales con los precios de los bonos, ¿ya? Pero en la práctica debería dar lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan claro. Después el B, ya, el mismo show, pero ahora es una opción que paga un único flujo, que al final es el precio de un bono a 2 años plazo, o sea, con vencimiento en igual a 2, perdón, visto en T igual a 1, ¿ya? Menos el precio strike, que es de 99, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, esto sería, tenemos dos precios, ¿cierto? Vimos este y este. Y acá vamos a pagar el máximo entre el precio menos el precio strike de 99 y el máximo entre eso y cero. Acá tenemos 98 con 31,93 menos 99 y eso es menor a cero, entonces acá la opción vale cero. Al otro caso, tenemos que esto es mayor que 99, entonces ejercemos la opción y nos va a pagar la diferencia que es 0,5261. Entonces ahora hacemos el mismo show que arriba, entonces el N2 la parte de arriba es la diferencia del valor de lo que estamos replicando. Abajo la diferencia de los bonos, ¿ya? Que hacen lo mismo de acá. Entonces le voy a poner esa raya para no anotar tanto. Y esto da 0,4359, ¿ya? Y después acá lo mismo, 1 partido en 100. En este caso va a ser 0 menos 0,4359 por el valor del nodo up del bono, que es 98,3193. Y esto da menos 0,4286, ¿ya? Em, entonces, el valor en cero va a ser N1, que es esta cuestión negativa, 0,4286, por el precio del bono de acá, por 99,1338, más el N2, 0,4359, por el mismo bono de arriba, 97,8925, y esto da 0,1924. Y con valoración neutral al riesgo, al final lo mismo, tenemos que tratar de valor presente un flujo que es en un semestre más, entonces por 0,5 por el valor esperado de estos flujos con probabilidad neutral al riesgo, que lo cual es 0,1868. Esto da 0,1852, que nuevamente son distintos, ¿ya? Pero debería ser lo mismo, ¿ya? Pero para que sepan que debería ser lo mismo, pero da distinto. Después la 4, el neutral al riesgo de Howley. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que tiene estos parámetros de acá? El teta 0, el teta 0 ya que se da en el nodo de acá y así, ¿ya? Entonces, según la fórmula que ustedes la tienen ahí en el formulario, R1up va a ser igual a, en este caso es 8%, igual a 8%, y eso igual a 4%, que es la tasa inicial, más teta 0 por el triángulo, ¿ya? Como el plazo que hay entre los intervalos de tiempo, pero nos dicen que es uno. Entonces al final queda por uno nomás, más la desviación estándar por la raíz cuadrada del intervalo de tiempo, que es uno también. Y abajo es lo mismo, la tasa es 2%, parte siendo un 4%, más teta 0 por uno, pero acá es menos la desviación estándar por raíz de uno, ¿ya? Entonces nosotros podemos juntar estas ecuaciones de manera que nos quede solo el teta y se cancelen los sigma. Entonces simplemente las sumamos porque se van a cancelar. Entonces nos va a quedar 10% igual a un 8% más dos veces teta 0. Entonces teta 0 vale 0,01. En base al teta 0 lo podemos reemplazar
acá arriba o acá abajo para sacar el sigma, ¿ya? Entonces lo reemplazamos arriba, va a ser que 8% igual a 4% más el teta cero más el sigma. Entonces sigma igual a un 3%, ¿ya? Para sacar después el teta uno nos vamos al nodo de arriba, entonces al periodo 2 y nos podemos ir a cualquiera de los nodos, ¿ya? Voy a tomar este de acá porque es el que sigue nomás. Entonces tenemos que la tasa inicial, o sea, la tasa es un 13% y entero un 8, ¿ya? Entonces va a ser igual a 13% y esto igual a un 8% más teta uno más la desviación estándar, ¿cierto? Entonces acá nos da 8 más 3% es 11, entonces me quedan 2%. Entonces teta uno es igual a 0,02, que es un 2%, ¿ya? Esa sería la A. La B dice la estructura de tasas para todos los periodos posibles. Entonces entre 0 y 1 nos la dan porque es un 4%, ¿ya? Entonces 4%. Con eso sacamos el precio de un bono visto en 0 que vence en 1, va a ser 100 por la exponencial de menos 0,04. Lo multiplicamos por 1 porque al final es un año y esto da 96,0789. ¿Ya? El precio 1 up de un bono que vence en 2. Entonces vamos a estar acá. Entonces tenemos acá 0, 1, vence acá el bono. Entonces acá vamos a tener 100, 100, 100. ¿Cierto? Entonces para traer a los presentes el precio acá va a ser 100, porque al final es un flujo seguro, por la exponencial, va a ser 100, por la exponencial de la tasa, que ahí vimos era un 8%, ¿cierto? Entonces esto da 92,3116. Para el de abajo va a ser 100 por la tasa que había abajo, que era un 2%, y esto da 98,0199. El precio en cero va a ser el valor esperado. Howley toma una probabilidad de 0,5, ¿ya? De que sea el estado up o el estado down. Entonces va a ser, el valor acá va a ser la probabilidad de estos dos ponderada, o sea, el promedio al final de los precios traído a valor presente, ¿ya? Entonces va a ser la suma, entonces va a ser el promedio 0,5 por P1 up, que vence en 2, más P1 down, que vence en 2, que al final son estos precios de acá, ya, pero para no anotarlos de nuevo, por eso hay que traerlo a valor presente con la tasa vista en 0 a un año, que es de un 4%. Por eso, y esta cuestión da 91,4342. Para sacar la tasa entonces a 2 años plazo, vista hoy día, tenemos que ocupar la materia ya del comienzo del curso, que es para sacar las tasas en base a los como factores de descuento. Entonces va a ser continuamente compuesta. Uno partido en el plazo, que son 2 años, porque el bono vence en 2 años, por logaritmo natural de lo que vale el bono, 43, 42, partido en lo que paga, son 100. Y esto da un 4,48% tasa anual a 2 años plazo. Para sacarla del bono a 3 años ya es más cacho, porque tenemos acá 0, 1, 2 y vence en 3 años. Entonces acá siempre el vencimiento paga 100, ¿ya? Paga 100, 100, 100. Para sacar el precio 2 up, up, ya va a ser, de acá se los voy a dejar anotado mejor, porque si no es mucho cacho, pero este precio de acá va a ser el 100, porque al final es un flujo seguro, traído a valor presente con la tasa del 13%, ¿ya? El de abajo va a ser con la del 7% y la otra con el 1%, ¿ya? Entonces esto da acá 87,8095, 93,2394 y 99,005. Para sacarlo de acá, el mismo proceso de acá. Al final el precio de acá va a ser el valor esperado de esto de acá,
O sea, 0,5 por esto más 0,5 por esto. Y todo eso, el promedio de todo esto, no, o sea, lo tengo que traer a los presentes usando la tasa del 8%, ¿ya? Entonces esto da 83,5646 y esto da 94,2189. Perdón, me traspapelé. 2189. El peso de acá va a ser el promedio de estos dos, traído a los presentes usando la tasa vista en cero a un año plazo, que era de un 4%. Y eso da 85,4063. Entonces la tasa a 3 años plazo, acá va a ser menos 1 partido en el plazo, que son 3 años, logaritmo natural de lo que vale, que es 85,0, o sea, perdón, 4063 partido en 100, y esto sería igual a 5,26% promedio anual. La C nos dicen el flujo, el precio de un instrumento que paga en I2 solo si la tasa de interés es un 7% y va a pagar 100. Entonces tenemos que, nos fijamos acá, solamente a pagar en el caso de acá, porque acá no y acá tampoco, ¿cierto? Entonces paga solo ahí. Entonces acá va a ser 0, 100, 0, ¿cierto? Entonces acá hay que hacer el mismo show de antes. Para sacar el precio de acá, va a ser 0 por 0,5 más 100 por 0,5 para sacar el promedio, ¿cierto? Y todo eso hay que multiplicarlo por menos 0,08, que es la tasa vista acá a un año a plazo, ¿cierto? Entonces, para traer de acá a acá, usamos el 8% y esto da 46,1559. Y en el caso de abajo, da 49,009. Acá no lo voy a hacer todo el rato porque en verdad se repite, ¿ya? Entonces, ustedes cachan el punto de que lo mismo, hay que sacar el promedio de esto, trayéndolo a los presentes con la tasa del 4%, y esto da 45,7171. Y ese sería el valor de nuestra opción o el instrumento. Y después la D, el precio en floor que paga con vencimiento en 3 años, que paga en I más 1 el flujo conocido en I, ¿ya? O sea, paga en I más 1, N, que es 100, por la tasa RK, que es un 4%, menos la tasa vista en el periodo anterior, ¿ya? Entonces, nos queda algo así medio raro, ¿ya? Porque este instrumento nos paga en el periodo siguiente a la tasa, ya como que tiene un rezago, por así decirlo. Entonces acá en el tenemos que las tasas eran 13, 7 y 4, y esto tiene un precio strike de 4. Entonces siempre que la tasa sea mayor que 4, esta cuestión no nos va a pagar, porque al final esto nos queda negativo. Entonces acá nos queda 4% menos 13%, por ejemplo, que es negativo, entonces mayor es 0, ¿ya? Entonces acá va a ser 0, 0, y acá vamos a tener 4% menos 1%, ¿cierto? Que es 3%, por 100 nos queda 3. Entonces acá va a ser 0, 0, 3. En igual a 2 va a ser, la tasa tenemos un 8% y un 2%. Entonces acá nos va a pagar 0 y acá nos va a pagar 4% menos 2% es un 2% por 100. Entonces nos va a pagar 2. Entonces acá 0, 2. Y en igual a 0 tenemos, o sea, en igual a 1 tenemos un 4% y acá paga un 4%, entonces 0, ¿cierto? Entonces ahora para sacar el precio en igual a 2, que al final estamos acá, nos va a pagar esto, ¿ya? Que al final acá va a ser 0, o sea, perdón, va a ser el valor presente del flujo de acá, ya que al final 0, 0, y acá va a ser el valor presente de este flujo de acá, que va a ser 3 por la exponencial de la tasa al 1%, ¿ya? Entonces va a ser 3 por exponencial de menos con 0,1, ¿ya? Va a ser eso, 2,9701. Ya, eso da el valor presente de eso. Acá ya se pone un poco más enredado, ya, bueno, acá va a ser 0, obviamente, porque va a ser el promedio ponderado traído a los presentes más el flujo de acá, pero acá son puros 0, entonces, chao. Pero acá va a ser
El promedio ponderado de estos dos, que al final va a ser 0,5 por 2,9701, ¿cierto? Porque al final otro va a ser 0,5 por 0. Y eso hay que sumarle el flujo de acá, más 2, ¿ya? Y todo eso hay que traerlo a los presentes por la tasa que creo que es un 2%, que es la tasa de ahí, ¿ya? Claro, la tasa de acá. Y eso da un valor de 3,4160. Y después, acá como es cero, ya bueno, va a ser la suma de estos dos, el promedio de estos dos traído a los presentes, más el flujo de acá que es cero, entonces esto da 1,6410. Ya ese es el valor del instrumento en t igual a cero. Ya, entonces esa sería la D. Y para la pregunta 5 les dejo acá la respuesta porque va a quedar planteado. Entonces esta es la respuesta de la pregunta 5. Entonces ahora nos pasamos a la pregunta 6 nomás. Entonces tenemos esta estructura de tasa y nos piden sacar el precio de un bono, ¿ya? Un bono con opción que se puede recomprar, ¿ya? Entonces calcular el precio del bono con opción y sin opción. Entonces primero calculamos el bono sin opción, ¿ya? Con vencimiento en 3 años, ¿ya? Entonces tenemos igual a 0, 1, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, y tiene un cupón de 5,25 que se paga normalmente. Entonces vamos a tener un cupón acá y un cupón acá. Entonces acá nos va a pagar 100 más el cupón, que es 5,25, ¿cierto? Entonces acá va a ser 105,25, 105,25, 105,25, 105,25. ¿Ya? Acá va a ser el valor presente de esto de acá, ¿cierto? Y eso traído a valor presente usando la tasa del 6%. El de acá va a ser lo mismo, el valor presente de esto, que al 5%, y la otra el 4,5, ¿ya? Es el mismo show todo el rato. Entonces esto da 99,1207, esto da 100,1169, y esto da 100,6187. Pero, em, a esto, ya, porque ahí me faltó darle un detalle. Em, a esto, ya, porque cuando vayan a traer, ya, lo va a hacer 105,25 por exponencial de. Ya no, está bien, ya, porque traen el valor presente del cupón, ¿cierto? Ya, cuando calculen el de acá, el precio, ¿qué precio va a ser? Va a ser el precio ponderado de estos dos de acá, ¿ya? Pero a eso, porque acá tenemos esto, ¿cierto? Que estos son lo que va a valer el bono en t igual a 2. Pero además en t igual a 2 nos van a pagar un cupón de 5,25, ¿cierto? Entonces va a ser el promedio de estos dos más 5,25, ya a ver, se lo puedo poner. Entonces el precio 1 up va a ser un medio por los precios, entonces va a ser 0,5 por la suma de los precios, ¿ya? Perdón, puedo notar poco, pero es que en verdad se repite todo el rato lo mismo, ¿ya? Pero es el promedio de estos precios más el cupón, 5,25, por. Y todo eso hay que traerlo a los presentes usando la tasa relevante, que es 5,5%. 5,5%, ¿ya? Y eso da 99,2568. Y el de abajo es lo mismo, va a ser 100,7686. Y después, para sacar el de acá, va a ser el promedio de estos dos, más el cupón, 5,25, y todo eso traído a los presentes, ¿ya? Y eso da 100,1290. ¿Ya? Ese es el precio del bono. El bono sin opción prepago.
para calcular la opción de prepago, nosotros tenemos que ver si es que nos conviene, ya el precio de prepago es 100, es 100, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver si nos conviene ejercer la opción o no, ¿ya? A ver, voy a borrar esto de acá. Entonces, la opción de prepago es, ya, se puede ocupar en cualquier momento la opción de prepago, ¿ya? Pero excepto acá, porque el vencimiento no va a ejercer la opción de prepago, porque ya me pagan los flujos del bono. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que vamos a pagar 100. Y nosotros siempre vamos a pagar 100 por un bono que en verdad vale más que 100. O sea, cuando yo debo más que 100 lo voy a recomprar, ¿ya? Entonces acá va a ser 0, ¿cierto? Acá va a ser 11,69 y acá va a valer, la opción va a valer 61,87, ¿ya? Entonces acá va a valer 0, 11,69 y 61,87, porque acá mi deuda en verdad vale menos que 100, entonces no lo voy a querer recomprar, pues no voy a querer pagar más, ¿ya? Entonces, para sacar cuánto vale mi prepago en uno app, ¿ya? O sea, en este caso de acá, va a ser el máximo entre ejercer la opción acá, que en este caso vemos que es 0, po, porque al final acá vale 99,2568 y tengo que pagar 100, entonces no lo voy a ejercer la opción. Entonces va a ser el máximo, en este caso entre 0 y el valor presente de los valores que me había dado acá de la opción, ¿cierto? Entonces va a ser 0,5 por la opción que valía 0, dijimos, y valía 0,1169. Y eso hay que traerlo al presente con la tasa relevante, que es 5,5%. Entonces el máximo entre 0 y esta cuestión va a ser esta cuestión de acá, que eso da 0,0553. El valor 1 down va a ser el máximo entre, ya entonces, ya está impecable. Va a ser el máximo entre esto menos 100, que al final es 76, 0,7686, 0,7686 y el valor presente de la opción, ya que al final va a ser 0,5 por la opción que vale 0,1169 más 0,6187, descontado la tasa de descuento relevante, que es un 4,7%. Entonces el máximo entre esto, que todo esto vale 0,3539, y esto, que vale más esto, ¿ya? Entonces va a valer eso la opción, ¿ya? Entonces, bueno, esto vale 0,3539, esto vale 0,7686, ¿ya? Entonces, en B0 va a ser el máximo entre ejercer la opción, que vale, en este caso, el valor intrínseco va a ser 0,1290, y va a ser el ponderado de estos dos, ya como el valor presente. Ya entonces va a ser 0,5, 0,0553 más 0,7686. Eso trae valor presente al 5%, que es la tasa de descuento relevante. Ahí está el 5%. Esto de acá da 0,3919, que es mayor que lo otro, entonces esto vale 0,3919. Esa es la opción de prepago. Y el bono callable, o sea, con la opción de opción call, va a ser precio sin prepago menos el valor de la opción call. Entonces va a ser el precio que nos había dado, 100,1290 menos eso de ahí, ¿ya? Entonces el bono va a valer 99,7780. Entonces vale menos, ¿ya? Entonces, un bono con opción callable siempre va a valer menos que un bono sin opción, pero un bono con opción put va a valer más que un bono sin opción. ¿Ya eso por qué? Es porque el bono
callable quiere decir que el emisor del bono puede recomprar el bono en cualquier momento. Entonces el tenedor del bono tiene el riesgo, por así decirlo, de que le pueden recomprar su bono. Entonces va a dejar de recibir los flujos futuros, ¿ya? Entonces hay que compensar al comprador con un precio más barato. Con la opción put, el comprador, o sea, el tenedor del bono, se lo puede vender al emisor. Y como se lo puede vender al emisor, el emisor más o menos corre un riesgo de que le revendan el bono. Entonces, para compensar eso, tiene que ser un precio más caro, ¿ya? Esa es la lógica. Después la B, una hipoteca que una anualidad de 2 años, como lote de carátula de 10.000 y tasa de interés compuesta, eso. ¿Cuál es el pago anual de la hipoteca? Ya, entonces el pago anual de la hipoteca va a ser el valor presente, ¿cierto? Entonces tenemos que 10.000 va a ser igual a la cuota constante traída a valor presente en un año más a la tasa del 5,097% más la cuota en 2 años más 5,097% por 2, ya porque en 2 años más. Entonces, en base a eso sacamos el valor de la cuota, que el valor de la cuota da 5.395,5158. Entonces, después la 2, para sacar, nos dicen cuánto corresponde a interés y cuánto corresponde a amortización. Entonces, a eso tenemos que el interés en el año 1 va a ser exponencial em, del 5,097% menos 1, que esto nos da como la tasa de interés que se va a aplicar sobre el principal, por los 10.000, que es lo que vale la deuda, y esto da 522,9132. Entonces, el pago, lo que vamos a pagar en L1, el pago, va a ser la cuota, que son 5.395,5158 menos el interés, que son la amortización al final. Y esto da 4.872,6026. Entonces, por pagar, eso va a ser los 10.000, que al final es el saldo a amortizar, el saldo insoluto, menos lo que ya pagué. Entonces, lo que me queda por pagar va a ser 5.127,3974. Después el interés de 2 va a ser la tasa, 5,097% menos 1 por el saldo insoluto, que es 5.127,3974. Y esto da un interés de 268,1134, que al final simple interés va bajando y el saldo a amortizar va subiendo. Entonces, el L2 pagado va a ser justo el saldo insoluto. Entonces va a ser 5.127,3974. Entonces, por pagar nos va a quedar cero. ¿Ya? Em, eso. Después la 3 dice el valor de una hipoteca con opción de prepago. Entonces acá sí vamos a ocupar lo que justo borré. Entonces falta una hipoteca con opción de prepago. Ah, no, perdón, me faltó. ¿Qué más pedían? Muestre el árbol para la hipoteca sin opción de prepago. Ya, entonces la hipoteca sin opción de prepago, entonces vence. Tararán. Entonces, ya, la hipoteca siempre la cuota es 5.395,5158. Entonces va a ser lo mismo ahí y va a ser lo mismo ahí. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que pagar. Entonces, en 2 años más. Acá lo que va a valer, esto va a ser
el valor presente de la cuota va a ser el valor presente de la cuota al final, ¿ya? Entonces, como acá son flujos seguros, esto va a ser el valor presente de esto y esto va a ser el valor presente de esto. Ya, entonces esto va a ser esto descontado la tasa de un 5,5 y esto descontado la tasa de un 4,7% va respectivamente 5.106,7756 y abajo da 5.147,7937. Acá en cero va a ser el ponderado de los dos, o sea, el promedio de los dos traído a los presentes, ¿ya? Con la tasa del 5%, entonces esta cuestión da 10.000. Ah, claro, va a ser, perdón, el ponderado de estos dos, ya, porque esto es igual a un año, esto está igual a 2 años. Entonces acá vamos a pagarle una cuota y acá vamos a pagar la otra cuota. Entonces este es el valor presente de esta cuota, pero además hay que sumarle la cuota que vamos a pagar que va a ser 5.395. Entonces acá va a ser, esto va a ser el valor de el promedio de estos dos, más la cuota que tengo que pagar y todo eso traído a valor presente. Y al final va a ser 10.009,5974. Que al final igual se los va a enojar anotado, pero es el valor presente de eso por 0,5 por el promedio de los dos, de estos dos. Entonces del valor 1 up más el valor de 1 down más el valor de la cuota. Ya, entonces ese es el valor de la opción de la hipoteca sin prepago. Entonces después nos preguntan el valor de la hipoteca con prepago, entonces hay que sacar el valor de la opción. Entonces nosotros siempre vamos a ejercer la opción de prepagar la deuda cuando nos convenga. En este caso, tenemos que ver el máximo entre 5.127, ¿ya? Y lo que vale la deuda, ¿ya? Entonces, para el valor 1 up va a ser el máximo, para ver si nos conviene, va a ser 5.106,7756 menos 5.127,7974 y cero. Entonces en este caso vale cero. El valor de 1 down va a ser el máximo entre 5.147,7937 menos lo de arriba y cero. Y esto da 20,3962. Entonces el valor en cero va a ser lo típico, o sea, ponderarlo, traerlo a los presentes. Entonces esto va a ser 9,7007. Y la 4 se las dejo planteada ya porque es de duración. Entonces, la respuesta que querían llegar es que la duración es de 0,2578. ¿Ya? Em, bueno, y me faltó calcular el valor de la hipoteca con prepago. Entonces, el valor de la hipoteca con prepago va a ser la hipoteca sin prepago menos la opción. Entonces, va a ser esto menos esto, ¿cierto? O sea, no, perdón, esto era de otro ejercicio, me confundí. Esto menos esto, y esto da aproximadamente 10.000. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la ayudantía y cualquier duda, ahí me avisan, no escriben al mail.